Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te damos gracias en este día, mi Señor. Glorifícate en tu palabra, mi Señor. Háblanos, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, que podamos, Dios mío, recibir tu palabra y vivir conforme a ella. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que entendamos de que cuando se trae una serie sobre cualquier palabra del Señor, dependiendo de la cantidad, lo hacemos con el mismo versículo para comenzar, pero eso no significa de que vamos a estar repitiendo lo mismo, sino que simplemente es la guía principal donde tomamos la base para desarrollar la palabra. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, estamos viendo la prueba que nos lleva a la fe que salva. Vimos que hay dos tipos de fe: una fe para creerle a Dios por cosas y que Dios sigue operando, sigue sanando, sigue proveyendo, sigue restaurando. El Señor sigue haciendo todo tipo de maravillas en nuestras vidas, pero la más importante es la otra fe, la fe que salva. La fe que cuando Dios lo mira a usted, Dios ve a Cristo y tiene contentamiento con su vida, porque el propósito de Dios es que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Entonces, es importante que estamos desarrollando esta palabra sobre la prueba de Dios y entender de que Dios es el diseñador de la prueba. Entender que Dios usa diferentes circunstancias y situaciones para medir nuestra fidelidad y amor hacia Él y hacia su obra. Entonces, y hermanos, también es importante entender que si somos hijos, la Biblia dice en Hebreos 12 que Dios a sus hijos que ama, disciplina. Y cuando usted va a buscar en un diccionario lo que es la disciplina, dice que es un orden. O sea, Dios nos pone a través de la disciplina y a través de las circunstancias en su orden, en el orden de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos tener acceso a esas bendiciones de Dios y que Dios tenga contentamiento con nuestras vidas. Entonces, sí, la Biblia dice que el padre de la fe en todo el contexto bíblico es Abraham. Y si Abraham, el padre de la fe, fue probado, hermano, con toda seguridad que usted y yo
vamos a estar probados constantemente por Dios, examinados. Entonces, entender que Dios nos pesa en balanza, nos examina también para medir nuestra adoración. Porque acuérdese que dice que en aquel momento, cuando nos presentemos todos allá, vendrán unos y le dirán: Señor, Señor. Y el Señor dice que los va a rechazar. ¿Por qué? Porque no adoraron a Dios como debían adorarlo. Entonces el Señor por allá también nos dice a través, en Juan 4, nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. O sea, no gente que adore, sino gente que adore conforme a la verdad o a la palabra de Dios. Y por supuesto, conforme adoró su Hijo en la carne, Jesucristo. También vimos de que Dios mostrará, a través de la prueba que Dios permita y diseñe para su vida y para la mía, mostrará qué tan volátil puede ser nuestra fe. Porque mire que a veces estamos como permaneciendo en el Señor, en ese primer amor, buscando del Señor, buscando su gracia, y de un momento a otro las circunstancias nos mueven el piso, hermano. Se lo mueven a usted y por supuesto que me lo mueven a mí. Entonces, en ese mover, en ese cuando Dios mueve la mata, y la mata somos usted y yo, cuando Dios, entonces Él va a ver qué es lo que cae y qué es lo que sale, qué fruto sale de esa boca. Entonces Dios usa la prueba también para medir nuestra fidelidad y qué tan volátil es la fe, o también en qué está puesta nuestra fe. Porque Dios dice que nosotros ya no vivimos por vista, por lo que nos está pasando, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo, sino por fe, por lo que Dios ha prometido. También el propósito de la fe, el propósito de la fe que salva, o la prueba que nos lleva a esa fe, es producir un peso de gloria. Dice que esta leve tribulación momentánea, la prueba tiene diferentes características, y una de las características es que la prueba es momentánea. Dice que producirá la fe, la prueba que Dios permite, esa enfermedad, esa muerte, ese accidente, esa separación, esa pérdida del trabajo. Cosas que Dios sabe en qué está puesto nuestro corazón, en qué está puesta nuestra mente, en qué pensamos todo el día. Dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y Dios lo que ataca es nuestro tesoro. Así que si usted tiene algún tesoro por ahí, si su tesoro es una persona y no Dios, Dios lo va a atacar por ahí. Si su tesoro es un trabajo y no Dios, Dios va a formar su prueba por ahí. Si su tesoro son sus hijos y no Dios, Dios sabe cómo debilitarnos para ponernos en su orden. No para hacernos daños, sino, como dice la Biblia, para a la postre bendecirnos. Entonces Dios produce, dice que esa tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más, dice, eterno peso de gloria. Hermano, porque hay mucha gente que pesamos a religión. Usted ve, hermano, de versículo en versículo, y nos encontramos con la gente y le sacamos versículos y tanta cosa, y nos viene la prueba. ¿Será que Dios la halló en alabanza, honra y gloria? Dios nos halló en medio de la prueba, alabándolo, dándole gloria, bendiciéndole, como Abraham, porque estamos viendo la prueba de Abraham, hermanos. Entonces, muy importante que entendamos estas cosas, porque el propósito de Dios es uno solo en toda la Biblia. Hermano, en ninguna parte dice que el propósito de Dios es enriquecernos en esta tierra o es hacernos poderosos y famosos. Dice que el propósito más alto en toda la Biblia de Dios, programado desde antes de la fundación del mundo, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque dice Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos a la imagen de Cristo. Entonces ese es el propósito de Dios. Y para Dios, entonces Dios lo mira a usted y me mira a mí en diferentes situaciones. Aquí
todos nos vemos muy creyentes, pero cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el estudio, cuando estamos en la calle, cuando vienen las circunstancias, entonces Dios mira qué ajustes tiene que hacer a su vida y a la mía. Porque la Biblia dice a Abraham que que no estaba esperando la Jerusalén que está en el Medio Oriente. Él claramente lo dijo: yo no espero esa tierra. Dice que Abraham esperaba la Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Dios está construyendo. Dice que el Señor se fue a preparar, a construir morada para nosotros. Entonces, y él como un perito arquitecto, imagínense cuando hay una obra, ¿qué debe hacer el arquitecto? Va y chequea a ver si están siguiendo conforme a su palabra, conforme a los planos. Y entonces si ve que hay algo que no está bien, lo tumba y vuelve y lo ponen como es. ¿Para qué? Para que se haga según su diseño. El diseño que usted y yo tenemos para parecernos es Cristo. Entonces Dios tiene que estar haciendo ajustes a su vida y a mi vida para que lo cojo no se salga del camino y nos mantengamos en el que es el camino, el que es la verdad y el que nos lleva también a la vida. Entonces, ¿con qué propósito Dios hace esos ajustes? Uno de los propósitos para Dios ir formándonos a la imagen de su Hijo es que yo mengüe, hermanos, porque miren, muchos estamos llenos de yo. La mentira mengüe, el egoísmo mengüe, la falta de perdón, las raíces de amargura, hermano, la vanidad, tantas cosas. Para eso Dios tiene que hacer ajustes, porque Él está buscando verdaderos adoradores, hermano. Y créame que hay mucha gente que decimos que vamos a estar allá, hermano, llenos de egoísmo, llenos de idolatría, llenos de cosas, hermano, y nos creemos hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios. Y Dios comenzó una obra con usted y comenzó una obra conmigo. Él promete que la va a terminar, pero es importante que el Señor esté haciendo ajustes. Ajustes. ¿Para qué? Para producir en usted y en mí el carácter de Cristo, hermanos. Entonces, qué importante entender de que Dios necesita hacer esto para poder llevarnos a la gloria. Y para eso entendemos que hay dos glorias, hermanos. Y hoy vamos a ver algo de eso que es muy importante. Hay dos glorias de las que hablaba Cristo. Porque Dios dice que Él envió a Cristo para llevarnos a la gloria. Pero el Señor Jesucristo habla en Juan 13 de dos glorias. Y en Juan 17 también habla de glorias. Entonces, acordémonos cuando en Juan 13 están en la Santa Cena y el Señor sirve la cena y dice que una vez que Judas terminó la cena, entonces Él le dice a Judas: ve y haz más pronto lo que debes hacer. Entonces, inmediatamente dice que Judas salió. Inmediatamente dice el Señor: ahora será glorificado el Hijo del Hombre. Primera gloria. Y Dios, el Padre, será glorificado en él. Dos glorias diferentes. A partir del capítulo 18, eso anótelo para que lo lea en la casa. Del 18 y el 19 vemos cuál fue la gloria de Cristo y cuál fue la gloria que el Padre recibió. Cuando usted comienza a ver el del capítulo 18 en adelante es cuando llega el tormento más terrible para Cristo. La traición, los falsos testigos, los azotes, la crucifixión, la soledad, las tinieblas, el que fue abandonado por la deidad. Y eso fue una gloria preciosa. Entonces, por allá en Juan 17 el Señor dice, que nos está enseñando, dice: Padre, la gloria que me diste a mí, dásela a ellos. Yo se las he dado a ellos, para que como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Hermanos, usted va a entender hoy de que sin esa gloria, usted y yo no podemos ser uno con el Señor. Es imposible. Esto no es sabiendo mucha Biblia, esto no es estudiando mucho instituto. Hermano, el diablo es tan tremendo que lo único que nos pide Dios en esta tierra
es donde la gente está logrando la mayor libertad de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Nosotros traemos diezmos o traemos ofrendas, eso a Dios. El que está comprometido con Dios sabe que eso lo produce el Espíritu Santo en uno, porque la obra del Señor tiene que continuar. Pero lo que nos pide Dios, y Dios de todas maneras va a proveer, la obra siempre la ha provisto. Pero lo que nos pide Dios a usted y a mí, lo más alto que nos pide en la Biblia es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, y no de cualquier manera, en sacrificio vivo, y no solamente en sacrificio vivo, que sea santo, apartado, consagrado para Dios y agradable a Dios. Y termina diciendo, ese es el culto que yo quiero, porque hay mucha religión. Dios quiere entonces nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver en ese cuerpo cómo fue que Dios fue glorificado en el cuerpo de Cristo, y Dios tiene que ser glorificado en nuestro cuerpo. Entonces, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Entonces, yo pregunto, porque eso está en Juan, capítulo 13, verso 30 en adelante. Vayamos allá. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo fue glorificado Cristo, Jesús hombre? ¿Y cómo vamos a ser glorificados nosotros, según esos versos? Hermanos, Cristo fue glorificado, llevado a la gloria, restaurado a la gloria por resucitar muertos, o por hacer milagros y sanidades en la tierra. Ya le muestro que nada de eso tuvo que ver con que Él fuera glorificado, nada. ¿Por qué? Porque a esos a los que más se inclina mucha gente hoy en día, a buscar el milagro, a buscar el poder, a buscar que, hermanos, que vean hermanos, pongan atención, por favor. La que está cayendo escarcha de oro, y que la gloria de Dios está cayendo. Enseguida va a entender usted eso. Que la gloria de Dios está cayendo en el antiguo pacto, en el primer pacto mejor, porque la palabra de Dios no es antigua. Dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es santa. En el primer pacto, la gloria se manifestaba de una manera, y usted sí se acuerda cómo se manifestaba en el monte Sinaí, cómo se manifestó la gloria. Que nadie podía tocar el monte, porque el que tocaba el monte moría. En el templo de Salomón, ¿qué pasaba cuando se manifestaba la gloria? Para que digan que la gloria está cayendo allá. ¿Cómo era? Dice que bajaba la gloria y los sacerdotes tenían que salir corriendo de ahí, no podía estar nadie ahí. En el Antiguo Testamento la gloria bajaba. Hoy en el Nuevo Testamento la gloria no baja. La palabra dice claramente que la gloria se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Vamos a ver entonces. Porque es que hoy en día nos enseña, hermano, que Cristo no fue glorificado por parar o por acallar los vientos o las tormentas. No fue glorificado por eso, o por hablar lenguas, o por tanta religión que nos meten hoy en día. Entonces, hermano, gran diferencia entre la gloria que expresa el Señor Jesucristo y la gloria que a veces nos enseñan a nosotros. Que porque hay una sanidad aquí, alguien es sanado o allá o donde sea, y que ahí cayó la gloria. Hermano, la gloria no se manifiesta de esa manera, porque la gloria es la parte más alta de Dios, porque graves problemas habría para muchos si se manifestara la gloria. Pues necesitamos entender, hermano, esta doctrina de la prueba para entender esa parte de la gloria de Dios. Y para poder resistir cuando a usted, hermano, o a mí nos venga la prueba, porque va a venir. Póngale la firma, hermano, porque Dios viene trabajando con un pueblo. Él viene como en una universidad que usted ve, le hacen exámenes constantemente, le hacen parciales. Dios también nos examina y nos hacen exámenes a final de año, y después viene un examen final. Así como el que Dios le hizo a Abraham, porque estamos viendo la prueba en Abraham. Y que Dios nos capacite para que cuando venga esa prueba a su vida y a la mía, Dios nos halle en alabanza, honra y gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo fue glorificado Cristo? ¿Y cómo fue glorificado el Padre? La Biblia dice
por una sola cosa, por obediencia. Por obediencia. Y entendiendo esto, Dios primero tiene que ser glorificado en nuestra vida para Él llevarnos a la gloria. Si no, no hay gloria eterna, hermano. Entonces, vayamos allá a Juan, capítulo 13, verso 31. Mire lo que dice: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y el Padre es glorificado en él. Entonces vemos aquí dos glorias: la gloria del Hijo, que va a ser glorificado, y el Padre, que va a recibir gloria. Vayamos al 30, devolvámonos un verso, el 30, para que entendamos. Cuando Judas pues hubo tomado el bocado, luego salió. ¿A qué salió? A entregar a Jesús. Y era ya de noche. Mire que aquí está el contexto de la Santa Cena. La Santa Cena habla de tomarla indignamente, porque Judas tomó la cena indignamente. Hablaba del cuerpo y la sangre de Jesús. Ahí está el contexto. ¿Y qué le trajo la Santa Cena al haberla recibido indignamente? Le trajo maldición, destrucción, muerte. Lo mismo que dice 1 Corintios 11. Entonces ya era de noche. El 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. Mire que estas son palabras del Señor Jesucristo. Ahora, no antes, no cuando yo hacía milagros, no cuando paré el mar, no cuando paré los vientos, no cuando resucité muertos. Ahora, a partir de este segundo, es glorificado el Hijo del Hombre. Mire, hermanos, para que entendamos esa gloria. Y Dios es glorificado en él. Entonces, ¿cómo fue que fue glorificado el Hijo del Hombre? Por las pruebas que le vinieron. A partir de las pruebas, Dios comenzó a recibir gloria. No a partir de los milagros, ni de las lenguas, ni de los dones, aunque sigan operando. Es a partir de las pruebas. Ahora, ¿y cómo es Dios glorificado en el hombre? Por las pruebas y por la obediencia a la palabra en medio de las pruebas. Vayamos a Juan 18:3 para que entendamos el contexto. Porque él dijo que Judas había salido. Acordemos que todo esto ocurrió en el contexto del aposento, allá donde estaban ellos cenando. Gran parte de Juan, esa parte de Juan se desarrolló mientras ellos estaban sentados a la mesa. Y de ahí salió para el monte de los olivos. Entonces, mire lo que dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Cuando Dios le dijo, ve pues ya es más pronto lo que vas a hacer, era que fuera a hacer eso. Y entonces Jesucristo declaró: y ahora que viene Judas con un ejército, ahora que vienen los sacerdotes que yo mismo puse, que yo mismo nombré, ahora que vienen a maltratarme, que vienen a azotarme, ahora que vienen a querer destruirme, ahora que vienen a levantar falsos testimonios contra mí. ¿Contra quiénes? ¿Acaso han levantado falsos testimonios contra ustedes? Dios es glorificado en ellos, pero ¿qué sale de su boca y de la mía? Ahora que van a crucificarme, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y ahora es que mi Padre va a recibir gloria de mí a partir de ese instante. Y si no lo cree, hermanos, vamos entonces a Juan 17:4. Necesitamos entender la palabra, hermanos. Por eso a veces no nos quedamos en una sola, porque hay gente que le gustan las prédicas. Viene y cada que viene te encuentra una prédica diferente. Hermano, aquí
es un estudio bíblico. Aquí venimos a estudiar la palabra. Por eso a veces usted ve que una enseñanza dura 2 domingos, 3 domingos, 5, 8, lo que Dios quiera. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo tu hijo, te he glorificado en la tierra. ¿Cómo fue que me glorificaste? Mire lo que sigue diciendo. He acabado la obra que me diste que hiciere. ¿Cuál fue la obra que el Señor recibió desde antes de la fundación del mundo? O sea, Padre, yo he hecho mi parte del pacto que hicimos allá antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:5, que dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, allá, ese pacto que hicimos, yo ya cumplí mi parte, Padre, ahora cumple la tuya. Recibió un cuerpo, Jesucristo, porque dice que Él se despojó. Usted sabe, hermano, tenemos que entender el contexto bíblico. Cuando dice que Jesucristo se despojó, es como cuando el rey de España, es un paralelo lejano, pero cuando el rey de España, Juan Carlos, mire que él ya no es rey de España. Él se despojó y puso a su hijo. Felipe lo puso como rey. O sea que hoy en día ante las naciones y ante los españoles, el rey de España es Felipe. El otro se despojó, ya no es rey. Jesucristo se despojó y vino y tomó un cuerpo, aunque la plenitud de la deidad estaba en Él. El que murió en la cruz fue ese Cristo despojado, y la deidad se apartó de Él una vez que Él bebió la copa, y entonces a partir de ese momento, que nunca lo habían maltratado, comenzó todo el maltrato contra Él, porque ya Dios, la deidad, no estaba con Él, y Él lo dijo en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Y Dios lo mostró, el abandono, mostró su ira, mostró esa ira de Dios plena sobre Cristo que le correspondía a usted y a mí, la mostró sobre su Hijo, hermanos. Entonces es importante que todo eso es: yo te he glorificado. Esa es la gloria que el Señor. Vayamos al 5, verso 5, ahí mismo. O sea, yo ya he hecho mi parte, y mire lo que le dice en el 5: ahora pues, Padre, o sea, ahora que yo he hecho mi parte, que he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora te toca a ti. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y cómo fue, hermano, que Dios glorificó a su Hijo y recibió gloria de su Hijo? En los capítulos 18 y 19, ahí muestra cómo fue cuando Él le pidió: Padre, glorifícame. ¿Y cómo empezó Dios a glorificarlo, hermano? Inmediatamente, lo primero que hizo Dios para glorificar a su Hijo, lo primero que hizo después de que Él bebió la copa en Getsemaní, la copa de los pecados, no fue antes. Desde ese instante fue que Dios se apartó de Él. Hasta ese momento trataron de apedrearlo, lo llevaban al monte por allá para tirarlo no pudieron hacer nada. Él sobrenaturalmente se desaparecía. ¿Por qué? Porque el Padre todavía estaba con él, la deidad. A partir de ese momento, Él quedó solo y comenzó a ser glorificado, Él en su dolor, en su traición, en su soledad, hermanos, y comenzó a recibir gloria al Padre, porque la gloria más alta de Cristo está en la cruz. El trono y la corona de Cristo están en la cruz, hermano, no en los milagros, como dicen por ahí algunos. En la cruz es donde usted y yo, hermanos, somos ordenados en la cruz, crucificados, porque el llamado del Señor es: toma tu cruz y sígueme. Ahí es donde verdaderamente Dios es glorificado en nosotros, no cuando estamos sueltos de Dios, es crucificados con Él. En los capítulos 18 y 19, usted ve que ahí comienza cuando lo detuvieron y comienza a desarrollarse todo el sufrimiento, todas las pruebas de Cristo, y Dios comenzó a ser glorificado y Cristo fue glorificado ahí. Entonces, vayamos a Hebreos 2:10 para que cerremos esta partecita y la entendamos. Dice: porque convenía a Dios. Mire, le convenía. ¿Qué le convenía? Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mire, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por milagros, por dones, por riquezas. ¿Por qué?
por aflicciones al autor de la salvación. O sea que usted y yo somos perfeccionados en las aflicciones, en las pruebas, hermano. Bendito es el Señor. Ahí lo está diciendo, ahí fue perfecto. Ahora, ojo, que esta perfección, si Cristo es perfecto, ¿cómo lo va a perfeccionar Dios? Está hablando en el contexto de Jesucristo como el sacrificio puro y verdadero, o sea, un sacrificio sin mancha. A eso se está refiriendo, porque Él era el que se iba a ofrecer por nosotros y tenía que ser sin mancha. Entonces, qué tremendo, hermanos. ¿Cómo es que somos perfeccionados? Ahí lo acabo de decir, porque convenía al Creador del universo, hermano, perfeccionar a su Hijo, a Jesucristo, en las aflicciones. Usted y yo somos perfeccionados a través de las aflicciones, hermanos, a través de las pruebas. Y Dios, entonces, en la prueba, Dios recibe gloria de nosotros cuando de nuestra boca, hermanos, sale alabanza, honor y reconocimiento a Dios. Y miremos, hermano, un solo ejemplito en la Biblia. Vamos a ver muchos, pero miremos un solo ejemplito hoy de cómo es que Dios recibe gloria en medio de la aflicción. Vayamos a Habacuc, capítulo 3, verso 17. Ojo, porque hay gente que sufre esto mismo de Habacuc, pero Dios no recibe gloria. Mire, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, hermano, o sea, aunque la alacena esté vacía, aunque no hay trabajo, no tengo trabajo, no está entrando nada para mi vida, hermano. Mire, es lo que está diciendo. No hay nada, tengo mucho, pero no tengo nada. En medio de la falta, mire, aunque todo falte, mire lo que termina diciendo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué prueba más berrionda esta, hermano. Qué prueba tan terrible. Si a veces todo va más o menos anda bien y ya nos damos cuenta de que va a haber recorte de personal y que de pronto yo estoy en la lista, de pronto que voy a perder el trabajo, hermano, viene la depresión, los problemas, ya se le acaba el apetito, todo, hermano. Aunque la higuera no florezca, porque ellos esperan el sustento de la higuera y de las uvas. Ahí están, hermano. Usted plantó todo este año, trabajó todo este año, y de un momento a otro una sequía tremenda, que ahí ni en las vides haya fruto. Usted trabajó estos 3 primeros meses, sembró, invirtió su platica, y cuando me lo pensó, el verano acabó con todo. Usted no recibe nada, porque esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria, hermano. El peso de gloria es que Dios pueda ser glorificado en medio de que hay circunstancias, hermano, de que hay pruebas en nuestra vida. Por eso es que el cristianismo es tan difícil. Ser creyente es imposible, porque lo tiene que producir el poder de lo alto en su vida y en la mía. Porque sin el poder de lo alto usted y yo nos caemos, hermanos. Entonces necesitamos, entonces cuando vienen las pruebas y usted y yo nos desesperamos, empezamos a echarle madres a todo el mundo, a pelear, a decir palabras, todo. Entonces hay que revisar si hay poder de lo alto. Lo más seguro es que no hay poder de lo alto, claro, con razón. Entonces hay que ayudarlo, hay que tenerle paciencia. Pero es así, hermano, mientras haya poder de lo alto, Dios es el que produce la alabanza en nosotros, hermano. Mire qué prueba más terrible. Vayamos entonces para que comencemos a ver la prueba de Abraham. Hebreos 11:8. Hermano, porque esta es una prueba muy tremenda. Y vamos a leer ahí varios versículos. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínese usted, qué fe tan tremenda. El Señor le dijo: hermano, pero es que miremos el contexto. Abraham está en tremenda comodidad, está en Ur, está con toda su familia, tiene ahí sus ganados, tiene ahí sus riquezas, tiene todo. Y de un momento a otro le dice el Señor: coge tu mochila, empaca todo y vámonos para un lugar y tú no vas a saber para dónde. Y a medida que iba avanzando, hermano, después de que salió, lo único que veía Abraham era enemigos y gigantes por toda parte. Entonces, por la fe, en verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Mire, Dios se la había prometido y ahí estaba como un arrimado, morando en tiendas, mire, en tiendas en medio del desierto, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, los tres como arrimados, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire que Abraham no tenía puestos los ojos en la tierra, sino en el cielo. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, hermano, estéril y anciana, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Era imposible, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, ¿quién es el que nos promete a nosotros sacarnos adelante, salvarnos, bendecirnos, que comenzó una obra en cada uno de nosotros y que Él promete terminarla? En ese es que tenemos que tenernos puestos los ojos, hermano. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, un anciano, hermano, de 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire la hermosura de la fe de este varón, ya de anciano, su mujer estéril y también anciana, imposible. 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, la prueba nos lleva a nosotros a entender si es que somos terrenales o si somos o nos creemos o tenemos la identidad que dijo Cristo: Padre, yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Solo dijo Cristo y yo lo tenemos que creer, hermanos. Que Dios nos dé la fe para creerle, que nosotros estamos aquí en medio de la gente, pero Dios dice que no somos de acá, hermano. ¿Por qué? Porque hay una ciudad que nos espera. 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, o sea que la tierra no es la patria de ellos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Mire, hermanos, y todos, aquí están los hombres de la fe. Hebreos 11 están los hombres de la fe, y todos ellos fueron atribulados, fueron aserrados, fueron muertos de muchas formas terribles, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay una ciudad que nos espera, hermanos. 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, paremos aquí, cuando fue probado, hermanos, toda fe será probada. Si nuestra fe, la suya y la mía, no es puesta a prueba, no puede ser creída. O sea, ¿qué significa? Que si usted viene siendo creyente y todavía no le ha venido la prueba, hermano, usted está y yo estamos parados en tierra movediza. La fe que no es probada, hermanos, no puede ser creída. Dios tiene que hacer exámenes cada hermano, parciales y finales, para probar nuestra fe. Y ya se lo demuestro por la palabra. Si nuestra fe no puede ser puesta a prueba, no puede ser probada, hermanos, hasta ese momento realmente no hay seguridad de nuestra estabilidad en el Señor, porque cuando venga la prueba, la mayoría de la gente se va. Porque la prueba es la que muestra la fe que salva. Porque es muy fácil, hermano, creerle a Dios por milagros.
Hay gente que no predica sino milagros y milagros y poder y cosas, hermano. Pero mi madre está aquí, tiene 80 y tantos años, hace 20 años, 3 infartos. Y se está muriendo en un hospital. Dios la sanó. ¿Y cómo la sanó? Le dio un nuevo corazón, no fue un trasplante. No, Dios le borró los tres infartos y le dio un corazón nuevo. Eso hace más de 20 años. Pero ¿usted cree que mi madre se salva por eso? ¿O yo me salvo por ese milagro? Hermanos, Dios a cada uno nos diseña, Él nos diseña el examen específico para cada uno. Entonces esto no es por milagros, hermanos. Nuestra fe será chequeada periódicamente, puesta a prueba por Dios, hermanos. Entonces, si la fe de Abraham, el padre de la fe, fue probada, hermano, nosotros también vamos a ser probados. Y muy importante, una vez que usted y yo entendamos este principio del reino de Dios, porque es un principio eterno, que toda fe será medida, examinada y puesta a prueba. O sea que cuando a usted le venga la prueba o a mí, Dios tiene cuidado de que sea diseñada de tal manera de que usted y yo la podamos pasar. Porque la Biblia dice que Dios no pondrá una prueba más allá de la que podamos resistir. Pero Dios está pendiente. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que cada circunstancia que venga a su vida, produzca el que la produzca, Dios tiene cuidado de sus hijos. La hoja de un árbol dice que no se mueve si Dios no lo permite. Entonces, cuando nosotros entendamos de que